Estimadas y estimados oyentes, reanudaremos la sesión. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, vivió en la región de Saboya y luego fue a parar a París como muchos jóvenes de esa época interesados en buscarse una nueva existencia. Trabajó como copista de notas musicales y también, estimado público, tuvo relación con los enciclopedistas, sobre todo con los dos iniciadores de esta magna obra, con Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. Con d'Alembert tuvo una amistad muy estrecha. En algún momento, en 1749, Diderot fue tomado preso por orden real, justamente por este proyecto de la enciclopedia que ya tenía muy mala fama dentro de las, podríamos decir, las esferas gubernamentales de la época. Diderot fue tomado preso en Vincennes, que es una famosa prisión y ahora una universidad al este de París. Y Rousseau, que tenía muy pocos medios financieros, fue a visitar a su amigo en la prisión y fue a pie. Y en el camino desde París hasta Vincennes, en ese largo camino a pie, es donde se le ocurrió la idea fundamental de su obra más famosa, el primer discurso sobre las ciencias y las artes. Mejor dicho, él se enteró además en el trayecto que una academia literaria, cosa que había mucho en Francia en esa época, la Academia de Dijon, aquí les he puesto el nombre en la pizarra del chat. Dijon es una ciudad importante hasta hoy, es la capital de la región de Borgoña, una de las grandes regiones tradicionales de Francia, yendo hacia la frontera con Suiza. Y en esta región, la capital Dijon siempre ha gozado de fama cultural e intelectual. La Academia de Dijon propuso un concurso público sobre el tema si el progreso de las ciencias y las artes habían también fomentado un progreso de las costumbres y de la moral. Este joven Rousseau, todavía desconocido en los ambientes culturales, mandó una obra a Dijon, una participación con una tesis muy original. Hasta hoy, estimado público, esta tesis realmente da que hablar y ganó el primer premio y obviamente algo de dinero y sobre todo la fama. Se volvió muy, muy famoso. Es más, él volvió famosa a la Academia de Dijon por la enorme proliferación de expresiones de repudio o de apoyo a la tesis en una publicación muy modesta en Dijon en 1750. ¿Qué dice este primer discurso? Es un estimado público, hay que pensar cómo era la atmósfera cultural francesa, yo diría en toda Europa occidental, en esos años 1749-1750. Era una atmósfera de optimismo, una atmósfera donde cada día se hacían descubrimientos científicos, inventos tecnológicos, etcétera, y donde realmente todos estaban muy seguros de que el ser humano por fin estaba avanzando en el camino más o menos sistemático al progreso.
A algunos les parecía muy lento ese avance al progreso, a otros demasiado rápido, pero no hay duda de que la opinión general era de que se vivía una época de avance permanente hacia un futuro cada vez mejor de la humanidad. La gran potencia rival de Francia era la Gran Bretaña, y realmente la Gran Bretaña había hecho notables progresos también en el campo institucional político en aquellos tiempos. La Gran Bretaña ya tenía un gobierno constitucional parlamentario, es decir, un gobierno que se acercaba al ideal de las antiguas democracias. Y en general había un enorme avance de lo que podríamos llamar las industrias del lujo. Entre otros motivos, estimado público, porque en esos años, bajo el reino del rey Luis XV, la marquesa de Pompadour era la amante oficial del rey. Ya les he contado que ese era un título oficial de la administración pública francesa. La maîtresse en titre recibía un emolumento del Estado, esa persona que era la amante oficial del rey, porque se consideraba que el rey, al estar obligado a casarse por razones de Estado, hacía un sacrificio por la nación y que ese sacrificio tenía que ser remunerado. Les cuento esto porque la existencia de ese puesto, o sea, la amante oficialmente permitida del rey y fomentada por fondos fiscales, se consideraba justamente que era una muestra del avance social, del progreso, de dejar al lado los prejuicios. Justamente esa medida que a ustedes les puede parecer sin la más remota importancia, en esos momentos, 1749, esa medida, esa institución, era vista como uno de los elementos de ese progreso social que hacía el mundo. Entonces, aquí tenemos también a esta señora que era de origen muy modesto. Ella recibió el título de marquesa de Pompadour por gracia de Luis XV, quien además, con fondos estatales, le regaló a ella el Palacio del Eliseo, que es la residencia oficial de los presidentes de la República Francesa hoy. Una pequeñez, ¿no es cierto, querido público? Entonces, Madame de Pompadour es la gran protectora de la enciclopedia de las artes de las ciencias y al mismo tiempo protectora de ideas disidentes. Por eso ha pasado a la historia, diríamos, de forma más o menos positiva. Esta amante muy, muy bella y una persona muy culta, la amante oficial de Luis XV. Ella es la que defendió la publicación de la Academia de Dijon y ella es la que popularizó la lectura del primer discurso de Rousseau en círculos cultos parisinos. ¿Cuál es la tesis de Rousseau que causó esa sensación? El, estimado público, Rousseau es el primer ataque basado en argumentos contra los refinamientos, los progresos y los avances civilizatorios del ser humano. O sea, al contestar la pregunta de la Academia de Dijon, si los avances de las ciencias y las artes habían mejorado también la moralidad y las costumbres de los seres humanos, Rousseau fue el único de los concursantes que dijo: el progreso de las ciencias y las artes han vuelto estériles la vida humana.
Esa esterilidad en el campo de las costumbres y de la moralidad se debe a que el progreso de las ciencias y las artes ha sido un avance en un refinamiento sin sentido profundo. Un avance indudable en el campo tecnológico, pero que ha servido para esclavizar a la humanidad, que ahora la humanidad tiene que preocuparse y gastar dinero e invertir enormes esfuerzos en consumir ese nivel al que se habría llegado. En una palabra, el progreso de las ciencias y de las artes, el progreso habría arruinado la cultura genuina del ser humano. La habría hecho alta, la vida la habría convertido en algo altamente especializado, sin relación con la totalidad cultural y sobre todo moral que es el ser humano. Esa totalidad que está derivada de una relación sana, pero permanente e intensa con la naturaleza. Entonces, el progreso de las ciencias y de las artes habrían enajenado, alienado, es el término que usó Rousseau y que luego fue popularizado por Marx en el siglo XIX. Estimado público, el progreso de las ciencias y de las artes habrían enajenado, o sea, distanciado, alienado al ser humano de su propia naturaleza. Lo habrían convertido en un esclavo de lujos, un esclavo de un desarrollo hecho para que unos tipos ganen dinero, pero no para el verdadero progreso del ser humano. El verdadero progreso, nos dice Rousseau, habría sido una relación armoniosa con la naturaleza. Y en cambio, lo que el ser humano habría producido con la vida urbana, con los inventos tecnológicos, con el desarrollo de la filosofía, justamente, habría sido un refinamiento sin sentido y sin sentimientos, sin alma, sin sustancia. Habría sido un avance del lujo y no de la virtud. Habría sido un progreso de las máquinas, pero no del ser humano. Lo que propone Rousseau en el mismo discurso no es directamente el regreso, el retorno a la naturaleza, como le endilgaron sus enemigos. En primer lugar, Voltaire, quien escribió después de leer al señor Rousseau, me dan ganas de caminar sobre cuatro patas como cualquier bestia. No, estimado público, lo que Rousseau proponía es algo mucho más interesante. Él proponía que la civilización humana no destruya a la naturaleza y que nosotros nos comprometamos a una vida en armonía con los ecosistemas, en armonía con los ritmos naturales, renunciando a los lujos superfluos de la civilización y del avance científico y tecnológico, porque el ser humano en su esencia es un ser natural, como todos los animales, es un ser que está ligado a ciclos biológicos, por ejemplo, de nacimiento, desarrollo y muerte, de los cuales, de esos ciclos, el ser humano no se puede liberar. Entonces, según Rousseau, lo que hay que hacer es volver a admirar y a convivir con los ciclos naturales. Y esos ciclos naturales significan naturalmente la preeminencia de la vida rural, de la vida agraria, de la vida campestre sobre la vida urbana,
que según Rousseau, esa vida urbana es la cuna, el origen de todas las desgracias de la humanidad. El ser humano nace bueno y es la sociedad la que lo convierte en malo. Y la sociedad por excelencia es naturalmente la sociedad urbana, la sociedad con una cantidad muy grande de población en un territorio muy pequeño. Entonces, ustedes pueden imaginarse fácilmente la originalidad de este pensamiento. Nadie, posiblemente mucha gente, había pensado cosas similares, pero nadie lo había puesto por escrito y además en una prosa muy bella, porque eso hay que reconocer que tanto Voltaire como Rousseau escribían en un francés muy elegante, muy simple, de construcción sintáctica elemental, pero al mismo tiempo de una gran sonoridad y de una gran belleza literaria. Entonces, el texto, primero que lo hizo famoso de un momento a otro a Rousseau, se ha convertido hasta hoy, estimado público, en el alegato, en el manifiesto primero y más famoso en torno al retorno a la vida natural, a la crítica al progreso material y a la necesidad de protección de los ciclos naturales. Ahí está la enorme originalidad de este pensador, que naturalmente estas ideas son mucho más originales que las teorías de Voltaire y de los enciclopedistas, que realmente no han fructificado precisamente las concepciones de nuestro siglo XXI. Ahí está la importancia enorme de Rousseau. La misma Academia de Dijon, en vista del éxito, propuso, estimado público, 3 años después, 1752-53, propuso un nuevo concurso, un concurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los seres humanos. Rousseau participó en este segundo concurso, pero ya no ganó el primer premio. Pero de todos los concursantes, su obra es la más famosa, el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los seres humanos. ¿Cuál es el origen de la desigualdad, según Rousseau? Él se hace la pregunta muy importante y muy filosófica: ¿estaría la desigualdad fundamentada en una ley natural? Entonces, él se responde a sí mismo y dice: no hay ningún derecho natural que sea anterior a la organización muy elemental sociopolítica del ser humano. El derecho nace junto con la sociedad civil y política. No hay ningún derecho preestatal que justifique jerarquías o desigualdades sociales. En parte, estimado público, Rousseau lo que hace es seguir las teorías que en ese momento eran muy populares de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es uno de los primeros autores que establece lo que era el estado natural de los seres humanos. Y Hobbes nos dice, recuerdo a ustedes, que en el estado de naturaleza los seres humanos se dedican a hacer la guerra de todos contra todos. O sea, nuestros antepasados combatían entre sí por recursos, por el dominio sobre otro grupo,
por oportunidades de caza y recolección de alimentos, etc. Era una pelea permanente de todos contra todos. La originalidad de Rousseau consiste en señalar que ese estado natural no era necesariamente un estado de violencia permanente, sino un estado donde los seres humanos vivían en forma más o menos pacífica unos con otros. ¿Por qué vivían en forma pacífica? Porque no habían desigualdades. Todos eran más o menos igualmente pobres. Todos tenían que luchar cotidianamente por recolectar frutos o cazar animales para poder sobrevivir. Ese estado natural es el estado de la supervivencia cotidiana. El día que no trabaja el ser humano, el día que no caza un animal o que no recoge frutos, ese día no come él y su familia y es el día en que pasa necesidades y hambre. Por lo tanto, lo positivo del estado natural, según Rousseau, es que los seres humanos están compelidos a trabajar continuamente y no tienen tiempo. Esto es lo interesante para la política, para la envidia, para la codicia. No tienen tiempo para sentirse unos mejor que otros y donde hay algunas formas muy elementales de cooperación. Entonces, las desigualdades ocurren, según Rousseau, cuando a un ser humano se le ocurre cercar la parcela de campo que trabaja, cercarla, es decir, delimitarla y establecer una zona de exclusión con respecto a los otros seres humanos. Él dice a Rousseau en la parte más famosa de la obra, ahí empezó la desgracia de los seres humanos. Nadie le dijo al hombre ese que estaba loco, que hacía una gran injusticia al cercar un terreno y establecer la propiedad privada sobre algo. El día en que se aceptó que alguien cercara un terreno y lo declarara propiedad privada, ese día, según Rousseau, empezaron las desgracias humanas, porque los otros, obviamente, trataron de hacer lo mismo. Y cada ser humano trató de cercar, es decir, delimitar, declarar como exclusivo el terreno más grande posible. Entonces, la codicia, la ambición, la envidia, esos antivalores, esos valores negativos, criticados por todas las religiones y por la mayoría de los esfuerzos éticos de los seres humanos, de las teorías sobre moral, esa envidia, estimado público, es la base de las desgracias humanas. Esa envidia que está fundamentada, además, en la propiedad humana. Las desigualdades, dice Rousseau, no son naturales. Hay unas desigualdades físicas, tamaño, edad, fuerza, etcétera, que son tolerables, no producen ninguna envidia. La gente puede vivir con un vecino que trabaja alguna parte del terreno común, siendo este más simpático, más guapo, más bello, más grande que los otros. Eso no produce problemas. Los problemas se producen cuando hay desigualdades artificiales, es decir, cuando unos tienen más propiedad que otros, más honores, cuando reclaman obediencia
Y cuando todo esto se decanta, se sedimenta en jerarquías sociales de desigualdad. Esa desgracia de la desigualdad está basada naturalmente en los diferentes accesos a la propiedad privada. Hay que recordar, estimado público, que tanto Hobbes como John Locke tenían otra opinión sobre el origen de las desigualdades. Muy claro en el caso de Locke, estimado público, autor conocido y leído por Rousseau. Él trató justamente de hacer una oposición, de crear una teoría paralela y más importante que la de Locke y de Hobbes. Ellos creyeron que evidentemente había en el origen una propiedad común de los medios de producción, sobre todo de la tierra, pero que el trabajo, que siempre es desigual en sus frutos, el trabajo constituye la piedra fundamental de la propiedad privada. Dice Locke que aunque haya habido una propiedad comunal, comunitaria, o sea, pública, de todos los medios de producción, y el más importante era la tierra, que lo que no puede ser considerado como propiedad comunal es el trabajo de cada uno. Porque hay unos que se esfuerzan más, que trabajan más, que hacen rendir más a la tierra, y sería una injusticia que estos señores que trabajan mucho más, que mejoran técnicas, por ejemplo, agrarias y demás, tengan que repartir sus bienes conseguidos sacrificadamente con los vagos que no han trabajado o que han trabajado muy poco. Entonces, es el trabajo el que legitima, según Locke, la propiedad privada. Es decir, la primera justificación de la propiedad privada es el usufructo diferente del rendimiento laboral, porque ese rendimiento laboral siempre es diferente entre los seres humanos. Y sería realmente una injusticia que los que han hecho un gran esfuerzo, que han inventado mejoras, ahora tuviesen que compartir con los vagos que no han hecho nada los frutos de su sacrificio. La propiedad privada, según los británicos Hobbes y Locke, estaría entonces justificada por los diferentes rendimientos laborales. El trabajo es lo que legitimaría la propiedad privada. Rousseau trata de contraponerse a esa idea y dice simplemente que al cercar un territorio como propio, lo que ha hecho el ser humano es apropiarse de una propiedad comunal de todos, apropiarse sin el consentimiento de los otros y generalmente apropiarse para heredarla a sus hijos. Los liberales, como Locke, no ven nada negativo en el intento de legar la propiedad a los hijos. Ellos creen que es una manera de combatir la muerte, una manera de perseverar en la vida. Lo que uno ha hecho, lo que uno ha conseguido, uno lo lega, lo hereda, lo da, en palabras muy simples, a sus hijos, de modo que ese esfuerzo hecho por los antepasados es una pequeña victoria sobre la temporalidad de la vida, sobre la ocurrencia de la muerte, porque ese esfuerzo se queda dentro de un clan familiar, se queda dentro de los que uno quiere. Rousseau critica esto y dice que eso es simple, que la propiedad privada, el cercar territorio como la forma más elemental y primera
de la propiedad privada ha sido una usurpación no permitida por los otros de algo que es propiedad comunal, o sea, que pertenece a todos y por lo tanto a nadie en concreto. Esa propiedad privada, según Rousseau, es la fuente de las desigualdades políticas, jurídicas, sociales y de todo tipo, que precisamente por las leyes de herencia que él también combate, se han perpetuado en las sociedades y han creado esas sociedades muy sólidas basadas en la propiedad privada de los medios de producción. El vínculo esencial entre la naturaleza y el hombre, ese vínculo esencial de igualdad entre los seres humanos, aunque unos trabajen más, otros menos, es destruido por la codicia. O sea, por ese sentimiento de poseer algo y legar esa propiedad a los hijos o herederos. Entonces, el origen de la desigualdad entre los seres humanos, según Rousseau, es una injusticia que se ha cometido en el origen de la sociedad organizada, una injusticia cuando un primer hombre, el más astuto, no el bueno de corazón, sino el astuto, instituyó la propiedad privada y los otros le siguieron. Esa teoría de Rousseau, estimado público, es naturalmente simultáneamente una crítica a la propiedad privada, una crítica a las jerarquías sociales. Las jerarquías sociales son injustas porque no son naturales. El hecho de que exista, sobre todo en esa época, nos imaginaremos por un instante cómo era la sociedad francesa alrededor de 1753, cuando se publicó esta obra, estimado público. Era una sociedad estamental basada en el desarrollo de siglos, largos siglos, de desigualdades realmente muy grandes. Había justamente algunos nobles, y la ironía del destino justamente es que entre esos aristócratas poseedores de grandes propiedades agrícolas estaban justamente aquellos que protegían a Rousseau y lo habían acogido en sus propiedades, como los duques de Luxemburgo. No necesitan ustedes anotar esos nombres porque son cosas sin importancia. Lo único que hay que tener en cuenta es que ese grupo que protegió a Rousseau, precisamente el duque y la duquesa de Luxemburgo, estaban entre los propietarios territoriales más grandes y más antiguos de Francia. Rousseau pasó una gran parte de su vida, estimado público, en las propiedades de estos nobles al norte de París, sobre todo en Montmorency. Toda persona, estimado público, de la época de Rousseau, o sea, mitades del siglo XVIII, sabía que Montmorency era la familia más antigua y más rica del reino. Entonces, aquí está una ironía del destino, una de esas incongruencias que caracterizan la vida de Rousseau y que, según él, eran justamente los impulsos que lo hacían pensar. El convivir con esa gente, es decir, el convivir con la alta nobleza, es lo que le abrió los ojos hacia las desigualdades, es decir, las injusticias sociales. Lo que él mismo, estimado público, las conclusiones que saca son revolucionarias.
el vínculo entre la institución de la política con sus elementos como la propiedad privada, las diferencias sociales, etcétera, ese vínculo no es un vínculo natural y por lo tanto históricamente obligatorio. Al no ser la propiedad, la política, las instituciones, las desigualdades sociales, al no ser algo natural, no son obviamente obligatorios para toda la vida. Y en algún momento los seres humanos pueden querer la eliminación de los privilegios sociales y de la propiedad por no ser naturales. O sea, Rousseau se pregunta, estimado público, ¿qué podría haber devenido? ¿En qué podría haberse transformado el ser humano sin la propiedad privada, sin las jerarquías sociales, sin los privilegios que tenían las clases altas en su siglo? Y él dice, hubiera sido un hermoso orden social, un ejemplo natural, usa la palabra, fuerte, vigoroso, un orden social no degenerado por la cultura, la sociabilidad y el refinamiento. O sea, sería un orden social simple donde todos vivirían del trabajo de las propias manos, donde no habrían esas odiosas diferencias sociales y donde todos los seres humanos practicarían una solidaridad permanente, porque todos necesitarían de todos, todos serían igualmente pobres y todos serían igualmente amantes unos de otros, porque no habría el sentimiento de la envidia, ese sentimiento que según muchos pensadores es lo que impulsa, lo que mueve a la historia, la envidia. Al no haber la envidia, todos igualmente pobres, todos igualmente trabajadores, etcétera, el mundo sería un mundo sin refinamiento, pero sería un mundo feliz, sin guerras, sin desgracias causadas por el propio ser humano. Sería un mundo que estaría exento de las degeneraciones producidas por la alta cultura. O sea, lo que los franceses estaban más orgullosos en 1750, estimado público, estaban casi todos orgullosos de lo que habían alcanzado en esa época. Habían alcanzado una alta sociabilidad, manifestada, por ejemplo, como les he contado, en salones, cafés y establecimientos similares, estarían orgullosos del desarrollo de las artes, de la música, de la literatura, etcétera. Estarían orgullosos de un orden social poderoso. Alrededor de 1750, Francia era en el mundo occidental la primera potencia, el país más poderoso. El país más exitoso, además, se había poco a poco, justamente en el siglo XVIII, Francia se había expandido notablemente al oriente. Había poco después invaden o se apropian de Lorena, que era un estado totalmente independiente y que hoy es una simple región de Francia, etc. Es decir, era la época de las glorias francesas. Era la época en que toda la gente culta de Europa, hasta Rusia, por eso ya no digo occidental, toda la gente culta de Portugal a Rusia hablaba francés, como hoy se habla inglés, como el idioma franco, la lengua franca, la lengua que hablan todos, de la gente culta y de los poderosos. Todos los tratados internacionales se concebían y se firmaban en francés, los libros importantes, hasta pensadores de una gran cultura como la alemana. Quiero darles dos ejemplos.
que tiene que ver, uno de ellos directamente con nuestro tema, Leibniz, a quien lo vamos a estudiar en la próxima sesión, el gran representante del racionalismo alemán. Leibniz, estimado público, escribió sus obras o en francés o en latín, pero no en alemán. ¿Qué quiere decir esto? Que el francés era evidentemente el idioma de la gente culta. El rey más notable que tuvo Prusia, o sea, uno de los estados alemanes, el más fuerte, Prusia, en el siglo XVIII, Federico II, llamado el Grande, porque él expandió notablemente el reino de Prusia, Federico II el Grande, que hoy es considerado como el constructor de la nación alemana. Los nazis lo creyeron siempre uno de sus antecesores, porque él engrandeció a un Estado alemán, que fue luego el núcleo del Imperio Alemán, creado en 1871, Prusia. Este rey Federico II el Grande, que además era muy nacionalista, sin embargo, estimado público, él hablaba y escribía en francés, no en alemán, para que vean ustedes que la expansión de este idioma y de esta cultura y por qué la gente estaba orgullosa del progreso de las ciencias y de las artes. Y ahora viene un señor Rousseau que nos dice que estos elementos del orgullo francés, estos elementos del avance notable que ha hecho Francia en el campo de las letras, de la cultura en general, que estos avances no son nada comparados con la necesidad de retornar a un orden armonioso, de vida armoniosa con la naturaleza. Este orden que la opinión pública, incluyendo Voltaire, en primer lugar incluyendo a Voltaire, ese orden que se lo consideraba realmente la cumbre de la civilización, la cumbre del refinamiento, ese orden le pareció a Rousseau algo abominable, una degeneración con respecto al estado natural. El ser humano, y en esto tenía totalmente razón el bueno de Rousseau, el ser humano a mediados del siglo XVIII, de la gente culta con la cual él hablaba, eran realmente esclavos de convenciones sociales. Estaban preocupadísimos por conseguir dinero para sobrevivir. No se podía vivir sin dinero, sin medios materiales. Estaban además obligados a seguir reglas consideradas como manifestaciones de la más alta cultura. Y esas reglas del comportamiento, de la sociabilidad cotidiana, le parecieron a Rousseau que eran simplemente elementos de coacción, de opresión. Lo que para unos, para Voltaire, era la expresión del desarrollo más elevado, de la cultura en su grado más arriba, es decir, la culminación del progreso humano, a Rousseau le parecían que eran manifestaciones de un desarrollo equivocado, de un desarrollo, estimado público, que había esclavizado y alienado al ser humano. No es el hombre civilizado, el parisino del siglo XVIII, para Rousseau la meta paradigmática del desarrollo humano, sino aquel ser humano pre-político, pre-social, que tiene todavía una relación íntima con la naturaleza, que es independiente y que tiene verdadero amor propio. En cambio, esta gente culta del siglo XVIII, con la cual él tenía que convivir cada día,
Esta gente no eran libres, según Rousseau, eran esclavos de convenciones sociales. Entonces aquí tenemos, estimado público, un resultado muy interesante de la filosofía de la historia, un resultado realmente original en el sentido de que posiblemente había habido algunas críticas antes, pero nadie lo había hecho en la forma sistemática como Rousseau lo pone en su segundo discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los seres humanos. La difusión de esta obra fue inmensa. Aunque haya recibido la crítica de muchísima gente, como les dije, una de las primeras críticas fue de Voltaire, quien dijo, leyendo al señor Rousseau, me dan ganas de caminar sobre 4 patas y volver a la naturaleza. No hay duda que fue muy, muy importante. Y fueron también, estimado público, grupos de la alta sociedad, de esa gente favorecida por el desarrollo cultural, social y económico, los que se pusieron al lado de Rousseau. Y es interesante notar, estimado público, que ese retorno a formas naturales también fue en parte promovido desde la propia corte real en Francia. Justamente en los años posteriores de Rousseau, la esposa de Luis XVI, inmediatamente antes de la Revolución Francesa, María Antonieta, es la que inicia desde la corte un retorno a la vida simple. Ella misma se dedica a criar ovejitas, a alimentar, claro, todo con mucho cuidado. Las ovejas primero eran bañadas y limpiadas para que se presente ante su majestad. Era naturalmente una comedia. Pero no hay duda que dentro de la misma corte, la idea de un retorno a la naturaleza era una idea que se fue expandiendo y que ahora es una idea, como todos ustedes saben, muy popular. El verdadero ser humano es aquel que es independiente de los otros, que es independiente de convenciones sociales, que tiene todavía amor propio porque está unido cotidianamente con los ciclos naturales. Entonces, estimado público, es clarísimo el mensaje que se puede derivar, cosa que no hizo Rousseau, que era muy cuidadoso, pero se puede naturalmente derivar de esta teoría rusoniana la idea de que hay que hacer una revolución, estimado público, para conseguir justamente un retorno a formas naturales de convivencia humana que dejen a un lado la propiedad privada. Ustedes pueden imaginarse la enorme influencia que tuvo esta concepción sobre las tendencias más disímiles del siglo XIX. Aunque Karl Marx lo menciona rarísima vez, no hay duda de que la teoría de Rousseau influyó poderosamente sobre todas las tendencias socialistas y anarquistas de épocas posteriores. Entonces, ¿qué es lo que también pensó Rousseau, sobre todo en su gran obra, que no la podemos tratar por falta de tiempo, pero vamos a mencionarla solamente en forma breve? Emilio, o sobre la educación, y en la nueva Eloísa, en esa novela y en las confesiones de publicación póstuma. Son confesiones, ya el título imita a San Agustín. Pero ahí Rousseau se hace una pregunta. ¿Cómo se construye la vinculación
entre la identidad natural del yo primigenio, que también es personal e individual, y la necesidad de una regulación, aunque sea elemental, del cuerpo social. ¿Cómo se consigue que la envidia no gane campo? Porque la envidia, estimado público, también tiene que ver con hechos naturales, con distinciones naturales que Rousseau las reconoce. Él reconoce que hay, como les decía, distinciones naturales, tamaño, inteligencia, etcétera, y las distinciones sociales, que esas sí hay que evitarlas. Pero hay que ordenar algo, porque el ser humano no puede vivir completamente sin un mínimo de reglas, justamente porque eso lo ve Rousseau, justamente el ser humano se expande, las sociedades crecen, demográficamente aumentan, y al aumentar y el territorio no aumenta, entonces hay que regular la vida social para que no exista justamente lo que preveía Hobbes, la guerra de todos contra todos. Es ahí, estimado público, donde este señor Rousseau se hace también preguntas. Era un tipo realmente muy inteligente. Y en sus novelas, en la Nueva Eloísa, en sus confesiones, etcétera, hay una serie de reflexiones que muestran también las limitaciones de su segundo discurso sobre la desigualdad de los seres humanos. Entonces, él, estimado público, estudia esos problemas y les da soluciones. Por ejemplo, él propone una nueva constitución para Polonia en 1772. Él también, estimado público, propone una constitución para la isla de Córcega. Permítanme unas brevísimas explicaciones sobre estos países que tal vez aquí no son muy conocidos. Un segundito. Polonia había sido a lo largo de siglos una potencia muy importante en el oriente europeo. En un momento, durante algunos siglos, estimado público, sobre todo entre 1400 y 1600, Polonia se había convertido en la gran potencia de Europa Oriental. Y llegó un momento en que tropas polacas hasta tomaron Moscú. Polonia se había unido a Lituania, conformaba un solo país, la famosa Confederación Polaco-Lituana, que ocupaba no solo lo que hoy es Polonia y Lituania, sino lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania, partes de Rumania, etc. Era realmente un país muy grande y parte de Alemania, lo que hoy es Alemania. Esta confederación entró en crisis interna, en una crisis muy larga, y en 1772 hubo lo que se llama la primera partición de Polonia. Y esto fue algo que realmente influyó y elevó el grado de la discusión política en toda Europa. Porque Polonia, en 3 etapas, fue repartida entre sus vecinos que se habían vuelto más poderosos que ella misma. Prusia, Rusia y Austria. Polonia terminó de existir en 1795, dividida entre estos 3 vecinos poderosos, y recién se reconstituyó Polonia como nación y como Estado independiente en 1918. O sea, una larga, larga temporada no existió Polonia. Y la
Y este hecho, estimado público, la repartición de una gran nación entre sus vecinos, avivó la discusión que podríamos llamar de filosofía política y filosofía de la historia. Y Rousseau también tomó parte en esa discusión proponiendo una constitución. ¿Por qué? Porque la clase pensante polaca, muy unida a Francia, muchos intelectuales polacos residían en París, hablaban y escribían en francés, etcétera, se preocuparon y se hicieron la pregunta, tal vez nuestra debilidad se deriva en parte en la no existencia de una constitución. Es un tema, como ustedes saben, que se discute hasta hoy, la importancia o no de un texto constitucional para la identidad nacional, para fomentar el buen funcionamiento de un país. Entonces, ahí nace la idea de Rousseau de dotar a Polonia de una constitución. Y lo mismo él hace para la isla de Córcega. Esto explico brevemente porque es un problema que persiste hasta hoy. La isla de Córcega, hasta mitades del siglo XVIII, o sea, hasta la época de Rousseau, había pertenecido a la República de Génova, que era uno de los estados soberanos en que estaba dividida Italia. Y esta isla de Córcega fue vendida por el gobierno de Génova al Estado francés. Y el Estado francés trató, obviamente, en esta isla de habla italiana, trató de imponer su cultura, su lengua, etcétera, lo cual era en esa época, aunque no existía el término, era naturalmente la manifestación más clara, además más cercana a Francia y a la intelectualidad parisina, la forma más clara de un imperialismo cultural. Napoleón nació en Córcega y al comienzo de su carrera, este tipo que luego fue emperador de Francia, quiso una Córcega independiente, como la mayor parte de la población de la isla. Entonces, Rousseau también se preocupó por una constitución para Córcega. Y de estas preocupaciones es que ha nacido su obra de filosofía política más conocida, que es El contrato social. Vamos a ver, estimado público, brevemente solo los fundamentos filosóficos del contrato social y las consecuencias que se pueden derivar del proyecto rousseauiano de ordenación social. Al contrario de Voltaire, hay que reconocer que Rousseau tenía muchos intereses en muchos campos de la vida intelectual y social y muchas ideas originales. Pese a toda su inteligencia, a Voltaire no se le ocurrió un contrato social, es decir, un texto fundamental que explique qué es la vida en convivencia y cuál sería una alternativa racional a ello. Esa es la originalidad indudable de Rousseau, aunque no estemos de acuerdo con los detalles concretos que ahora mismo vamos a ver de su teoría. Pero la idea de que hay que hacer un nuevo contrato social, cosa que se discute, por ejemplo, ahora en Chile o en muchos países, esa idea es muy interesante y no hay duda que Rousseau, este tipo caótico, se adelantó a su época. El contrato social es el contrato que fundamenta el Estado, es el contrato que da la base al dominio político. Entonces, estimado público, ese contrato social que establece la vinculación entre la identidad social de un pueblo y el orden institucional del mismo, tiene que ser fundamentado en algún tipo de filosofía.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice Rousseau? Obviamente basado en ideas muy similares, perdón, ideas estructuralmente similares de Hobbes, de Locke. Era una cosa que estaba en el aire, cómo se construye una sociedad. Rousseau cree, estimado público, que el contrato social es evidentemente un contrato voluntario de los seres humanos, como aparecen en el primer gran esbozo, que es el Leviatán de Thomas Hobbes. No he tratado o no tratamos en este curso a Hobbes y a Locke, estimado público, igual que a Descartes y a Galileo Galilei, o sea, el comienzo científico de la filosofía moderna, porque esos son temas del curso Filosofía Moderna 1. Y obviamente yo no quisiera inmiscuirme en las tareas y en el curso de otros profesores. Por eso no tratamos a Hobbes y a Locke. Pero decimos lo siguiente. Según Rousseau, al contrario de las ideas, sobre todo de Hobbes, él cree que los seres humanos fijan un contrato social porque la soberanía popular que ellos detentan es ilimitada e ilimitable. La soberanía popular de la gente que hace el contrato social, aunque sea un mero modelo teórico, esa soberanía no puede ser reducida por disposiciones constitucionales, legales, consuetudinarias o de cualquier tipo. Pero esa soberanía absoluta y total del pueblo es irrepresentable, o sea, no cabe dentro de la democracia representativa, como ya se estilaba en Gran Bretaña, que era el modelo para Voltaire y para todos los ilustrados, el gobierno parlamentario constitucional de la Gran Bretaña, que ya funcionaba desde 1688, desde la Revolución Gloriosa, que la hemos visto en la sesión anterior. Estimado público, ese era el modelo absoluto. A Voltaire no se le ocurrió ninguna alternativa. Y Rousseau lo que nos dice es que la soberanía popular no puede caber dentro de la democracia representativa o ser compatible con esas instituciones creadas, cámaras, partidos políticos, convenciones institucionales o derechos humanos. Como ya se empieza a discutir la cuestión de los derechos humanos, aquí viene una idea que es muy usual en la filosofía marxista y posterior. Los derechos humanos no tienen la importancia fundamental que sí tienen en las concepciones liberal-democráticas de la política. Es decir, en una palabra, estimado público, para Rousseau, la voluntad popular no puede ser canalizada exclusivamente por partidos políticos. A él, la vida política, por ejemplo, ya existían los partidos liberal y conservador en la Gran Bretaña que se alternaban en el gobierno. A mitades del siglo XVIII ya era así. Y eso a Rousseau no le gustó. Ese elemento que para los enciclopedistas, los ilustrados y para Voltaire era lo paradigmático, es decir, lo imitable de la cultura política británica, eso, esa vida de los partidos, la alternancia en el gobierno, eso para Rousseau era simplemente despreciable. No es que estuviera en contra, pero él creía que eso no era importante. Los partidos políticos, dijo Rousseau claramente, no tienen un derecho asegurado de existencia,
porque la soberanía política está por encima de partidos y de instituciones. Estimado público, según Rousseau, entonces, esta soberanía popular, al ser ilimitada, tiene una forma de manifestación, una suma, podríamos decir, de las opiniones populares. Y esa suma verdadera, no la, vamos a ver que hay dos sumas, esa suma de la voluntad popular, esa es la voluntad general. Este concepto, la voluntad general, es una de las bases del contrato social y de la filosofía política de Rousseau. Esta voluntad general es lo que se puede condensar de las muchas voluntades particulares. Por lo tanto, está obviamente por encima de las voluntades que podríamos llamar individuales o grupales. Esa voluntad general no se expresa necesariamente mediante un voto que puede ser cuantificado. Esto es lo esencial, estimado público. Esa voluntad que se manifiesta, por ejemplo, por elecciones, por la lucha en los parlamentos, esa voluntad cuantificable, contar votos, contar las opiniones de diputados y demás, esa es la voluntad de todos, que según Rousseau es la suma mecánica de voluntades particulares, la voluntad de todos. Y esa voluntad de todos está diferenciada. Este es el punto central de su teoría del contrato social. Esa voluntad de todos es diferente y a veces está opuesta a la voluntad general, que es lo condensado de lo que se podría llamar el interés nacional de una comunidad. Esa voluntad general no se establece por el voto, sino que es lo que flota en el ambiente, lo que quiere la población, que a veces es naturalmente encarnada por un caudillo, por una personalidad que parece condensar la voluntad de todos. O sea, la voluntad general es algo superior. Es algo superior a la verificación cuantitativa de la voluntad individual. O sea, Rousseau diferencia muy claramente esa voluntad de todos, que según él es inferior, tiene una dignidad ontológica inferior a la voluntad general, aunque se la pueda cuantificar. Para él eso es algo inferior. La vida de los partidos, esas cosas a él le parecen cosas insignificantes. La voluntad general es algo que está en el aire, es algo que aparece, por ejemplo, con las revoluciones, es algo que está encarnado, por ejemplo, en lo que representa un caudillo realmente popular. Ustedes ya ven el peligro de esta idea de Rousseau, de este contrato social que termina en la voluntad general. Este peligro, estimado público, consiste en lo siguiente. Rousseau, que es un crítico agudo de la ilustración, no percibió las críticas de la ilustración a los regímenes y a los gobiernos despóticos, por más populares que sean. Rousseau, estimado público, no se interesó por el funcionamiento concreto de la democracia. Su desprecio por la escena política británica no es solo
un desprecio popular contra un sistema elitista de democracia, sino que es el desprecio típico de un filósofo que cree conocer lo que es la voluntad general distinta de la voluntad cuantificable mediante votos, que es la voluntad que él llama la voluntad de todos. Entonces, el peligro que existió en la Revolución Francesa, y les voy a poner el nombre del gran representante, estimado público, del Rusio, de las teorías rusonianas, el gran representante fue el dictador Maximilien de Robespierre, la figura más importante de la Primera República Francesa y el gobernante de la época del terror. Sí, así se llamó, el terror, porque fue la época en que la voluntad general, que Robespierre la comprendió, esa voluntad general, significaba el tener que fusilar, o mejor dicho, guillotinar. Era un sistema mucho más barato, simple, rápido y limpio de mandar a la gente al otro mundo. Como no habían derechos humanos, el derecho a la vida, esas no contaban. Durante la época del terror de 1792 a 1794. Duró poco, 2 años, pero significó más o menos unos 10,000 guillotinados, o sea, matados por cuestiones políticas. Entonces, estimado público, el gran peligro de esta teoría rusoniana es el establecimiento de esa voluntad general que no puede ser cuantificada, sino solamente sentida, experimentada por la población, por la boca de aquellos que hablan en nombre del espíritu de la identidad nacional, es decir, de la voluntad general. El peligro es muy simple, es el peligro del totalitarismo en nombre de un principio democrático. Y eso, estimado público, es el gran peligro que han tenido todos los regímenes socialistas y radicales en el ejercicio del poder. Entonces, tenemos aquí a un gran pensador, un gran crítico de las desigualdades, pero que no era un demócrata, un gran crítico, estimado público, de todo lo que significaban privilegios sedimentados históricamente, un gran amigo de la igualdad de todos los seres humanos, pero él no vio los peligros que tiene todo fenómeno de ese tipo, o sea, todo fenómeno que trata de aparecer como la voluntad profunda, la voluntad realmente intrínseca de una sociedad que no puede ser expresada cuantitativamente, por ejemplo, mediante el voto popular, sino que solamente es sentida por la población. O sea, no hay duda de que Rousseau fue el gran animador, el gran legislador, podríamos decir, del periodo revolucionario radical de la Revolución Francesa entre 1792 y 1794. Y el peligro es simplísimo, en nombre de esa voluntad general que no tiene que ver con votaciones, o sea, con elecciones. Esa voluntad general es la voluntad que en el fondo es interpretada por la élite pensante, gente como Rousseau, que cree poder saber cuál es la voluntad general de una nación. Entonces aquí tenemos, y con esto quisiera terminar, tenemos a Rousseau, estimado público, el gran representante de la espontaneidad, de la libertad humana en la época natural, o sea, en la primigenia del desarrollo humano, pero este hombre
que según él era un demócrata realmente íntegro, él propone, o digo, fundamenta la necesidad de un Estado, en el fondo represivo, con facultades ilimitadas, porque, estimado público, para él los partidos, las instituciones, las leyes y los derechos humanos no tenían la misma dignidad ontológica superior que la voluntad general. Entonces, el peligro es también un romanticismo irracional con tintes religiosos que realmente hizo carne en la sociedad francesa en ese periodo que les he comentado, entre 1792 y 94, que crea el primer estado terrorista de la historia occidental moderna. Y ahí realmente la responsabilidad intelectual, si es que hay algo así, realmente recae también en Rousseau. Es por ello que es un pensador muy original, muy interesante, un hombre que se adelantó a su época, pero un hombre también, estimado público, que tenía tendencias dictatoriales, tendencias totalitarias dentro de su notable obra. O sea, la crítica de los privilegios, estimado público, la crítica de las desigualdades humanas en el contrato social terminan porque se da carta blanca a la instauración del máximo de los privilegios. O sea, un régimen que no está obligado de ninguna manera a respetar derechos humanos pre-racionales, pre-políticos, que según la concepción racionalista liberal democrática tienen prevalencia sobre juegos políticos, sobre la voluntad expresada o no por leyes, etc. Por razones de tiempo, estimado público, aquí tenemos que terminar la sesión de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia, etcétera. En la sesión próxima vamos a terminar Rousseau, vamos a ver cómo estas ideas han sido consideradas por la misma sociedad francesa y cómo estas ideas se han expandido muy rápidamente al resto del mundo. Y con ello, estimado público, habríamos cerrado el campo del racionalismo francés y de sus críticas, que son una preparación indispensable para lo que vamos a tratar en las próximas sesiones, que son, por ejemplo, el racionalismo alemán, que empieza con Leibniz, sigue con Kant y Hegel, que es un tema muy amplio y muy interesante. ¿Alguna duda, alguna crítica, alguna sugerencia? Si no es así, estimado público, entonces me despido y nos veríamos el próximo martes. Les agradezco por escucharme. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, gracias.